No te olvides de suscribirte al canal, darle like, compartir y activar la campanita para que YouTube te notifique de nuevos videos que subimos de lunes a viernes sobre temáticas jurídicas y de psicología. Muchas gracias por hacer crecer nuestro canal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoy se verá la herida del abandono, que también se da en la infancia, donde el niño puede padecer falta de alimento, afecto, casa, estabilidad y estructura. Dijimos que estructura eran los límites y que era uno de esos 3 nutrientes del cuerpo emocional. Entonces, en estos casos se dirá que padece de un abandono por parte de sus cuidadores. Un niño necesita ser proveído de todo lo necesario para crecer. Cuando un adulto elige ser padre es porque elige darlo todo. Es una responsabilidad el educar y formar a un nuevo ser. Por lo general, ser padres es una elección que se hace por instinto. También se lo puede hacer por ser un mandato social y no por responsabilidad y no por dar una estabilidad emocional a un niño, además de ser proveedores. El abandono causa en el niño soledad y vacío, pues no hay presencia física ni emocional y donde se carece de aprendizaje. El abandono se presenta con angustia y miedo en el infante, pues se sentirá desprotegido. Será un niño con padres inmaduros y aniñados que no ponen límites, que no le permiten jugar, que no le brindan suficiente afecto. El cuidador debe de cuidar y acompañar a través de esos límites que le darán una estructura al niño y le permitirán moverse con libertad dentro de esos límites. Se abandona cuando no se nutre el cuerpo emocional del niño a través del afecto, límites y el sentido de pertenencia. No se le debe de pedir a un niño que se comporte como un adulto. Muchos padres que, a pesar de las buenas intenciones, actúan desde la ignorancia y pueden causar también esta herida. La herida de abandono se expresa a través de una personalidad que padece de la soledad y siente vacío. Actuarán desde el victimismo, su mirada suele ser tristona y se sienten desprotegidos e incapaces de hacerse cargo de sí mismos. No se siente querido por los demás, padece el síndrome del mal querido, generando relaciones de apego y dependencia, buscando complacer a los otros y no estableciendo límites. Hace todo para ser abandonado. No se siente cómodo con las figuras de autoridad, pues le temen y no entablan un vínculo sano desde el adulto que ya son. No saben cerrar ciclos, pues dependen completamente de sus apegos. No buscará comenzar un duelo una vez finalizada una relación, sino que optará por humillarse. Viven el abandono como el proceso más doloroso de todos y no saben cómo manejarse asertivamente en esta situación y así poder sanar. La herida del abandono no le permitirá ver a quien la padece esa toxicidad de ciertas personas de su entorno, sino que sufrirán ante la falta de esa compañía, aguantarán lo que sean de esas personas a cambio de no sentirse abandonados. Su máscara entonces será la dependencia, se mimetizan con las personas perdiendo así su verdadera identidad, por eso les cuesta tanto cerrar los ciclos, pues se terminan desconociendo a sí mismos sin saber cómo seguir la vida sin el otro, llegando al punto de adoptar el victimismo buscando que los demás los nutran y protejan, cosa que nunca va a suceder y ello va a generar esa necesidad. Deben salir de ese victimismo y terminar con esa falsa deuda que los demás le deben. También deberá reconstruir su estructura, uno de los 3 elementos que nutren el cuerpo emocional, volver a instaurar esos límites, deberes, obligaciones y disciplinas, pues la carencia de la estructura le ha causado esta herida de abandono. Un niño debe de tener límites que le darán disciplina y respeto por la autoridad, pues habrá momentos de su vida en los que le toque ser su propia autoridad. Entonces, tendrán o una autoridad rígida o carecerán de ella. La disciplina nos permitirá no solo tener metas, sino además cumplirlas y completarlas a través de la perseverancia. Pero surgirá conflicto ante un padre con un niño interior herido por la injusticia, no así con un adulto que cría desde el amor. Los padres ausentes son aquellos que no establecen límites, que no están presentes durante el periodo de niñez del hijo, pero que cuando esos padres se convierten en adultos mayores, le pedirán a ese hijo adulto de hoy que les brinde más afecto. Entonces son padres que pueden estar presentes físicamente pero ausentes emocionalmente. La falta de estructura genera incapaces frente a la vida. Son dependientes de los padres, crecen con todo resuelto pero están abandonados.
En el lenguaje del amor, los cuidadores disciplinan, ponen atención a los hijos, invierten tiempo en su educación. Todo lo que crece requiere disciplina para convertir a ese niño en un adulto que sea su propia autoridad y pueda cumplir metas. Entonces, un adulto puede saber muy bien lo que quiere, pero su carencia de estructura no le permitirá hacer ese cambio que lo lleve a la meta. Así hay que aprender a cumplir con esos límites autoimpuestos que responda por sus metas y propósitos. Es importante buscar pertenecer a un entorno con personas disciplinadas para poder aprender e integrar esto que falta. Sin embargo, muchos, a pesar de tener esta herida, pueden ser autoexigentes y ordenados, y eso es porque de niños se impusieron a sí mismos como la autoridad, teniendo una personalidad marcada por la herencia de la injusticia, pues fue un abandono injusto el que sufrieron. Salir del abandono es dejar de sentirse víctima buscando los culpables afuera, aprendiendo a ser adultos comprometidos y responsables con lo que se genera, dejando de actuar desde ese niño herido. Un adulto con herida de abandono físicamente puede ser flácidos, carente de tono muscular, tienen hombros y pechos caídos, joroba, que simboliza la poca autoridad, ojos tristes, será un cuerpo descuidado y con poca fuerza. Emocionalmente estarán marcados por el síndrome del mal querido, por la tristeza y el enojo ante la vida por no haber podido disfrutar de lo que sí tuvieron los demás. Tendrán emociones como celos frecuentes, viven en el pasado lamentándose de esa falta. Entonces es fundamental dejar ese papel de víctimas porque nadie nos debe nada. Todo lo que necesitamos nos lo podemos dar a nosotros mismos, pues hoy somos adultos. Son muy buenos manipuladores que saben cómo hacer sentir a los demás responsables de sus males, así generan esas deudas y mantienen un entorno que dependa de ellos para controlar y evitar ser abandonados. No pueden ver cuáles son sus responsabilidades, todos son responsables como adultos, mas él no. Necesita de otros para sobrevivir, hacer cambios es algo muy difícil para ellos, por tanto aguantan lo que venga con tal de no ser abandonados. ¿Cuáles fueron esas tareas inconclusas? El derecho a ser importante, ser protegido, respetado, a sentirse confiado en crecer, a tener lo que necesita, a sentirse acompañado, a una presencia adulta que establezca límites. Estos nutrientes no están en esa persona con la herida de abandono. El primer abandono lo hacen de adultos consigo mismos, no poniendo límites a los demás y cuidarse para no ser dañados. O cuando no van a los médicos, no cuidan su salud física, padeciendo en vida. Entonces, deben aprender que son valiosos, que merecen sentirse seguros y protegidos, a madurar confiados y confiando en los demás, a reconocer sus necesidades y respetarlas, a tener afecto, límites y sentirse capaz ante la vida. Se deben perdonar a sí mismos por revivir esos lazos de dolor y llenar sus necesidades con conciencia y respeto. Deben dejar de autoabandonarse. Se debe reparentizar, restableciendo a ese cuidador perdido, dándose el derecho de sentirse valiosos, comprometiéndose consigo mismos, haciéndose responsable de las realidades que la persona misma construye. Debe permitirse crecer y dejar de ser niños. El aprender a no abandonarse a sí mismo enseñará a su entorno cómo debe de ser tratado. Entonces no podemos recibir lo que nosotros no nos damos. En cuanto a la sanación de esta herida de abandono, diremos que el veneno será que olvide sus propias necesidades e ignore su gran valía, crear vínculos que fomenten la dependencia, sentirse un infante que no tiene la capacidad suficiente para enfrentar la vida, actuar desde el victimismo sin fortaleza para llevar adelante sus sueños, abandonándolos, no poniendo límites a los abusos de los demás, ser incongruente con lo que se dice y se hace. Todo esto refuerza la herida de abandono. En cuanto al antídoto para esta herida del abandono, será un trabajo diario, pues todo lo que tiene vida está en constante movimiento. Debe entonces empezar por reconocerse, comprometiéndose con lo que se siente, se dice y se necesita. Ser resolutivo actuando desde la responsabilidad, terminar todo lo que se empiece, cumplir con las disciplinas autoimpuestas, dejar de ser autocomplaciente al extremo, ver todo lo bueno dentro de sí mismo y en el afuera, dejar de quejarse, convirtiéndose en su mejor cuidador, dándose afecto, límites y pertenencia.